¿Sabes qué? Mucha gente descarga 3, 4, 5 aplicaciones para aprender español y las usa 2 días. El tercer día ya no abre nada. Hoy vamos a cambiar eso, ¿vale? Y otra cosa, hay quien piensa que necesita pagar 100 euros al mes para aprender. La verdad, no siempre. Con pocas cosas, pero bien usadas, se puede avanzar mucho. Ahora, tampoco todo lo gratis es mágico, ¿eh? Si pagas, pagas por orden y por funciones. Pero lo importante es el método y la constancia, no la moda de la semana. Hola, hola, que estamos bienvenidos a nuestro café de español. Soy María, y vengo con mi té y con muchas ideas. Hoy hablamos de recursos digitales y aplicaciones para aprender español, sin volverse loco. Yo soy Carlos, y sí, traigo café y también algunas historias buenas. Vamos a contar lo que funciona, lo que no, y cómo organizarte, ¿te parece? Vale, empecemos por algo sencillo. Para vocabulario a mí me encantan las tarjetas, las flashcards. O sea, palabras por un lado y traducción o imagen por el otro. 5 minutos al día y listo. Totalmente. Y si puedes escuchar audio con la palabra, mejor. Así no aprendes solo con los ojos, también con los oídos. Repite en voz alta, aunque te dé un poco de vergüenza. Para escuchar hay podcasts lentos y vídeos con subtítulos. Yo pongo la velocidad en 0,75 al principio y luego 1, normal. Así pillo más detalles, ¿sabes? Y para hablar, intercambio de idiomas. Hay apps donde encuentras nativos que quieren practicar tu idioma. Es gratis, y es súper real. Aprendes expresiones que no salen en el libro. Pues mira, hacemos un roleplay rápido, sí. Imaginemos que estoy en una app de intercambio. Yo soy la estudiante y tú el compañero nativo. Solo 2 minutos. Vale, vamos. Empiezo. Hola, María, ¿tienes 10 minutos hoy para practicar español por audio? Podemos hablar de comida. Hola, Carlos. Sí, 10 minutos está bien. Pero hablo un poco lento, ¿vale? Y si digo algo raro, corrígeme, por favor. Claro. Primera pregunta, ¿qué te gusta comer los domingos? Me gusta, un plato de carne y una ensalada. Y de postre, una tarta de chocolate. Está bien dicho. Perfecto. Solo recuerda, plato de carne, no tarta de carne, que es pastel dulce. Bueno, puede ser gracioso en un restaurante, pero mejor no, ¿no? Sí, sí, ya aprendí. Listo, fin del roleplay. ¿Ves? Pides tiempo, dices que hablas lento y pides corrección. Simple pero muy útil. Y si te corrigen, escribe la frase correcta en tus tarjetas. Con el artículo, por favor. No pongas solo casa, pon la casa. Así no te olvidas del género. Eso es clave. Mucha gente dice el agua y después esta agua está fría. Cambia el artículo y confunde. Por eso aprende la palabra con su artículo desde el principio. Hablemos de errores típicos. Uno muy común es traducir palabra por palabra. Por ejemplo, decir tengo 20 años está bien en español, pero en inglés sería distinto. Si haces la traducción directa al español de tu idioma, muchas veces suena raro. Exacto. Por eso escucha frases completas, no solo palabras sueltas. Y guarda oraciones en la app de notas o en las tarjetas. Así memorizas la idea, no una lista larga sin contexto. Te cuento una historia real que leí en un foro. Un chico quiso pedir carne en un restaurante y dijo una tarta de carne. Todos se rieron, claro, porque tarta es dulce. Fue un momento incómodo, pero nunca más lo olvidó. Historias así ayudan mucho. Por eso una idea sorprendente, usa música con letras. Lee la letra, escucha la canción y canta un poco. Aprendes pronunciación, ritmo y expresiones coloquiales. Sí, yo hago una lista de reproducción con canciones lentas primero.
repito el estribillo, y anoto 2 expresiones nuevas. Poco, pero constante. Y funciona, de verdad. Hablemos un momento de apps de pago versus gratis. Hay debate, Unos dicen, pago y progreso más rápido. Otros, con gratis basta. Yo digo, depende de ti y de cómo estudias. Total. Si pagas, úsalo de forma activa, clases en grupo, correcciones reales, tareas. Si solo pagas y no entras, no sirve. Gratis o de pago, la clave es el hábito. Pequeño truco: configura recordatorios. Por ejemplo, todos los días a las 8 de la tarde, 5 minutos de tarjetas. Y los martes y jueves, 10 minutos de podcast. Es rutina, y listo. Otra cosa útil, modo fuera de línea. Descarga audios o lecciones para el metro o el bus. Sin internet, sin distracciones. 10 minutos suman mucho en una semana. Vale, pausa y mini examen. A ver, oyentes y también tú, Carlos, ¿qué es intercambio aquí? Dilo en voz alta, venga. Intercambio es cuando 2 personas practican idiomas, yo te ayudo con español y tú me ayudas con tu idioma. Hablamos un rato cada uno. ¿Aprobé? Aprobaste. Y si alguien no lo tenía claro, no pasa nada. Lo repetimos, intercambio es práctica real con otra persona, normalmente gratis con turnos. Seguimos. Otro punto, muchos piensan que solo la inmersión total funciona. Pues, no siempre. Hay gente que aprende muy bien con clases, podcasts y práctica online, sin vivir en un país hispano. Sí, hay estilos diferentes. Si te gusta estructura, usa cursos con niveles y objetivos semanales. Si te aburres, mezcla, un día música, otro día intercambio, otro día series con subtítulos en español. Y ojo con los subtítulos. Al principio, pon español. Si no entiendes nada, baja la velocidad y usa pausa. Es mejor entender poco pero bien, que ver 3 capítulos sin aprender nada. También recomiendo diccionarios con audio y ejemplos. Buscas una palabra, escuchas la pronunciación, y ves frases reales. Luego copias una frase a tus tarjetas. Proceso completo. Para escribir, hay correctores que te marcan género, acentos y orden de la frase. No aceptes todo sin pensar, ¿eh? Lee la sugerencia y comprende el porqué. Así mejoras de verdad. Hacemos un mini roleplay 2 muy corto, usar el corrector de texto. Yo escribo una frase mal, y tú me ayudas. Listo. ¿Listo? Escribe. El problema es que la app son muy útil. Así lo pongo mal a propósito. La corrección sería, la app es muy útil o la aplicación es muy útil. App es femenina aquí, y son cambia al es. Fácil, ¿ves? Exacto. Y otro ejemplo con artículos, no digas me gusta el agua frío. Mejor, me gusta el agua fría. Aunque decimos el agua, el adjetivo va en femenino, fría. Buenísimo. Sobre organización, yo uso una regla simple, 20 minutos al día. 5 de tarjetas, 10 de escuchar, 5 de hablar o escribir. De lunes a viernes. Fin de semana, repaso libre. Sí, cada domingo hago una lista de metas pequeñas, una canción, 2 palabras con artículo, una mini conversación de 5 minutos. Pequeño, claro, constante. ¿Y qué app para hablar recomiendas? Sin marcas, solo el tipo. Buscadores de intercambio, grupos de voz en apps de chat, y también comunidades de juegos en español. A veces juegas y hablas a la vez y se te olvida el miedo. Otra polémica que veo mucho, pagar no te hace mejor por magia. He visto amigos con suscripción que no entran nunca. Y otros con recursos gratis que progresan un montón. Exacto. Si quieres pagar, busca algo con feedback humano, correcciones, tutorías cortas o tareas con voz. Eso sí acelera. Si no, gratis con buena rutina es suficiente para avanzar. Tip rápido para escuchar,
Haz dictados. Pones un audio corto, pausas, y escribes lo que oyes. Luego comparas con la transcripción. Aprendes ortografía y ritmo. Y para hablar solo, grábate con el móvil. 1 minuto diciendo cómo fue tu día. Luego te escuchas. Te sorprenderá tu progreso en un mes, de verdad. Sobre traducción directa, otro aviso, algunas expresiones cambian mucho. No digas estoy caliente si tienes calor. Di, tengo calor. Son cosas pequeñas, pero importantes. Sí, con los sustantivos memoriza con imagen y artículo. La mesa imagina una mesa real. El problema imagina un letrero con problema en grande. Tu cerebro recuerda mejor así. Cuando leas noticias fáciles, subraya verbos comunes en presente y pasado. Luego crea 2 frases tuyas. No hagas 10 frases, con 2 está bien. Calidad, no cantidad. Y si usas música, busca letras limpias y claras. Practica la R suave y la RR. Repite, pero y perro. Puedes grabarte y comparar. Te vas a reír un poco, pero ayuda. Para motivación, usa rachas en las apps, pero sin obsesión. Si un día rompes la racha, tranquilo. Vuelves al día siguiente. Lo que importa es no parar una semana entera. Otra historia bonita. Una chica contó que sabía leer y escribir bien, pero al hablar se bloqueaba. Empezó con intercambios de 5 minutos, y un día en España entró en un debate de fútbol sin querer. Al final, hizo amigos. La práctica real abre puertas. Eso me encanta. Porque en conversación, aprendes matices que el libro no trae. Cosas como vale, bueno, ¿sabes? Esas palabras te hacen sonar más natural. Si necesitas medir progreso, graba tu voz cada mes diciendo lo mismo, una presentación de 1 minuto. Guarda los audios en una carpeta con la fecha, por ejemplo, 8 de enero de 2024. Luego comparas. Y por cierto, activa los subtítulos automáticos con cuidado. A veces se equivocan. Úsalos como guía, no como verdad absoluta. Si puedes, busca transcripción oficial. Herramientas para pronunciación. Diccionario con audio, repetición y un espejo. Mira tu boca cuando dices cha, ño. Puede parecer tonto, pero te da control. Para dudas de gramática, hay foros y comunidades. Pregunta con una frase concreta, no con teoría general. Por ejemplo, se dice, pienso en ti, o, pienso de ti. Así te ayudan mejor. Y guarda una lista corta de errores personales. Si siempre confundes ser y estar, haz 3 frases modelo y léelas cada mañana. Poquito pero diario. Antes de cerrar, una pregunta para ti que escuchas, ¿qué app o recurso te ayudó más este mes y por qué? Y otra, ¿prefieres pagar por clases o usar recursos gratis con rutina? Queremos leer tus ideas y tus trucos en los comentarios. Y si tienes una anécdota divertida, como lo de tarta de carne, compártela. Seguro ayuda a alguien. Vale, resumen rápido, usa tarjetas con audio, escucha podcasts o música con letras, haz intercambios cortos. Y no traduzcas palabra por palabra. Mejor poco cada día que mucho un solo día. Si este episodio te gustó, dale like y suscríbete al canal. Así no te pierdes los próximos. Y compártelo con ese amigo que tiene 5 apps y no abre ninguna, ya tú sabes. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos muy pronto con más ideas simples y útiles. Hasta la próxima, y ánimo con el español. Chao, chao. Practica hoy mismo, aunque sea 5 minutos. De verdad, marca la diferencia.